Bienvenidos todos pues para este webinar, sobre todo para hablar sobre el Pacto Educativo Global que como todos ustedes ya saben, conocen, ha sido un pacto en el cual dentro del pontificado del Papa Francisco se nos invitó a todos los que estamos en el medio educativo, pues para que educáramos, para que lleváramos a la práctica pues estos objetivos, estos 7 objetivos que él nos proponía y que a mi parecer, a un punto de vista muy personal, y creo que estos 7 objetivos hacen muy bien consonancia con lo que es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, pero también con el pacto educativo que en México la SEM, esta conferencia, la Conferencia Episcopal Mexicana, pues ha reforzado también para poder incidir y mejorar el entorno en donde vivimos. Ciertamente con todos estos documentos que he mencionado, al menos estos 3, como docentes decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros ir aterrizando y cómo podemos ir poniendo en práctica estos objetivos que se nos están proponiendo, ¿verdad? A más de ya tener una agenda cargada de lo que son los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública nos invita a llevar, o más bien estamos obligados a llevar, y junto con ello, pues también todas las actividades que cada una de las escuelas en sus congregaciones y en sus idearios que tienen como escuela, sus principios, los valores que están viendo, pues como docentes decimos, bueno, pues nos estamos viendo saturados y en dónde podríamos estar para poder aplicar todo esto. Y el objetivo de este webinar es ese, o sea, sin tener que cargar más de lo que ya tenemos, pues ir identificando algunas actividades que dentro del aula podemos hacer para que este pacto educativo global, que bien ha sido una invitación del Papa Francisco, se nos ha propuesto, y que también el Papa León XIV ha venido reforzando con algunas propuestas que nos ha hecho a la cuestión educativa, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla. Yo les invitaría que me dijeran si pueden ya ver mi pantalla, ¿verdad? Déjenme, parece que... eh, ok. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación, ¿verdad? Vamos a darle continuar. Eh, ¿Le damos continuar, por favor? Uno más. Okay. Perfecto. Bueno, nos estamos presentando, como les decía yo, a lo que es el cambio de época. Todos sabemos desde la docencia y desde nuestras aulas, ¿verdad? Que estamos teniendo una fuerte incidencia sobre todo de los medios digitales, de la tecnología, y que esto va generando, ya lo habrán notado ustedes dentro del aula, pues una desintegración sobre todo estructural en la parte psicológica y en lo que va de la identidad del mismo adolescente. Una de las cosas que me ha gustado trabajar mucho con los docentes actualmente y es haciendo el análisis de cuánta incidencia está teniendo las redes sociales y sobre todo el fuerte impacto que ha venido generando en nuestros alumnos, y esto no importa la edad que tengan, en nuestros alumnos lo que son los reels, por ejemplo, que son también estos videos cortos que se encuentran en Facebook y en todas estas plataformas. Porque lo que va generando es una desintegración de la misma persona, una falta de identidad, ¿verdad? Y con ello también una superficialidad. Ustedes ya lo habrán ido viviendo en cómo a veces a los alumnos les cuesta un poquito más de trabajo pensar
y llegar a conclusiones, hacer razonamientos lógicos, etcétera, y sobre todo a perder la identidad de quienes son. Y esto que es de la inmediatez que va generando esta forma de trabajar a través de los videos cortos, de los reels, que aparte, esto será, bueno, pues un punto aparte que podría tocar después en otra charla, que es la cuestión de la adicción que va generando hacia la dopamina de corto alcance o de corto tiempo, ¿verdad? Va generando también una cultura de descarte, es decir, voy descartando aquello que no me sirve. Veámoslo un poquito en la cuestión de cómo vamos viendo los videos cortos, es decir, estos reels, este no me gusta, lo paso rápido, lo descarto. Esto mismo va pasando con las situaciones que nos van rodeando, tanto en las relaciones personales como en las situaciones concretas de materiales, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a un sistema de marginación de aquello que nosotros somos, a un sistema de productividad que va siendo efímero, y esto lo vamos viendo también con la inteligencia artificial, por ejemplo, en la escuela. Ya no sabemos si el trabajo lo está haciendo el mismo alumno o lo hizo la inteligencia artificial, y por lo tanto, entonces, esto no me sirve, esto lo voy descartando, y esto lleva también a vivir una forma del descarte hacia las personas y las relaciones interpersonales, ¿no? Que esto el Papa Francisco bien que lo trató y lo trató a profundidad, y me parece que una conciencia y una propuesta reflexiva desde en la cultura del descarte nos lleva también pues a llegar a lo que es el Pacto Educativo Global, ¿verdad? Esto nosotros, si lo vemos con esta óptica, pues vamos generando o vamos teniendo lo que es una catástrofe educativa, ¿verdad? Una brecha que nos va alarmando con esta generación que estamos viviendo, la generación Z, aceleradas por las crisis recientes, promovidas por el egoísmo, la indiferencia, el poco interés y la poca esperanza que muestran nuestros alumnos. Por lo tanto, si nosotros estamos partiendo de esta realidad a la que nos estamos enfrentando, ¿qué es lo que necesitamos nosotros generar en la escuela? Pues lo que nosotros necesitamos generar es una cultura de encuentro, en donde nos olvidemos de la inmediatez, en donde podamos tomar a la persona que tenemos enfrente, verla y convivirla y conocerla. Es decir, lo que nos interesa y lo que nosotros tenemos que procurar es ir entretejiendo este tejido en relacional, ¿verdad? Ir nuevamente tomando lo que es el humanismo desde la escucha paciente, desde poder mirarnos, etcétera. Un elemento muy importante que suelo trabajar con los padres de familia, sobre todo para lograr una educación eficaz y efectiva, y que por supuesto esto también es válido desde la docencia, es que el alumno por lo menos debe de tener la experiencia de sentirse escuchado, es decir, cuando nos habla, que nosotros tengamos la atención de escucharlo, cuando lo vemos, que se sienta percibido de ser visto, de ser tomado en cuenta, y sobre todo la cuestión de poder darle la palmadita, que es una necesidad del acercamiento físico. Cuando nosotros tenemos estos tres elementos, ¿verdad? Bueno, digo el cuarto que me estaba saltando, es que cuando nos habla, él se siente escuchado. Cuando nosotros tenemos estos cuatro elementos, entonces podemos decir que estamos reconstruyendo el tejido relacional. Se toma en cuenta y se sabe que es una persona. Y también nosotros nos redirigimos a él como personas. Esto toma una diferencia total a lo que es la tecnología. Necesitamos también que el alumno vaya tomando una ecología integral, comprender
que todo está íntimamente relacionado, que lo que sucede en el salón de clase está relacionado con el exterior, que los espacios que él tiene a su alrededor y que podemos llamarle como esta ecología personal, que es el espacio, mi espacio, cómo lo trabajo, tiene relación con la ecología exterior, es decir, con mis entornos y sobre todo con la ecología y los ambientes globales, ¿verdad? Y como lo decía, el tercer elemento es trabajar la esperanza. Este elemento, este tercer elemento que necesita el alumno y que necesitamos nosotros construir, es un elemento totalmente espiritual. Es saber que espera, saber que tiene un futuro y que el futuro es esperanzador. Este futuro que nace desde el sueño, desde el ideal al cual pretende llegar el alumno. Ahora bien, si esto es lo que necesitamos, la pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo a través de los 7 objetivos que nos está marcando el Papa Francisco, ¿verdad? Y cómo nuestros entornos nos ayudan precisamente a construir estos objetivos o a desarrollarlos. Debemos de tener en cuenta que para la educación de un niño, ¿verdad? Por lo menos hay 5 elementos o 5 pilares que son importantes en esta educación, que es el estudio y la vida misma, que nosotros vamos transmitiendo con nuestra persona. Ustedes como docentes, yo como una persona que educa, no solamente educamos desde la teoría, desde esta objetividad que nos puede presentar los números fríos, que nos pueden presentar las teorías, que esto, sino de cómo hemos vivido esta teorización, la teoría, cómo la hemos bajado a nuestra vida, y entonces nosotros vamos uniendo lo que es la parte objetiva con la parte vivencial, ¿verdad? Es muy importante. Tomar en cuenta las generaciones, cómo se han ido modificando las generaciones y por supuesto el entorno escolar, es decir, cómo está la estructura escolar, cómo se van generando estos vínculos entre padres de familia, entre escuela, entre docentes y la parte social, por supuesto, que es muy importante. Teniendo en cuenta estos 5 aspectos, por lo tanto, el Pacto Educativo Global deja de ser solamente un currículum para convertirse en una alianza, es decir, en que todos estos elementos son generadores de la educación y del cambio. Por lo tanto, es un compromiso de todos los que formamos esta comunidad educativa, ¿verdad? Para poder nosotros ir construyendo hacia esta fraternidad y, por lo tanto, que vaya dando un sustento antropológico que necesitamos, ¿verdad? Bien, vamos a recordar los 7 objetivos, ¿verdad?, que nos va planteando el proyecto, el Pacto Educativo Global. Primero, la persona en el centro. Y a la persona en el centro no solamente hablamos del alumno, hablamos también del docente, hablamos de los directivos, es decir, toda persona. Nosotros tenemos que ver hacia la persona, porque no solamente a veces cuando decimos la persona en el centro y que hablamos del pacto educativo o los ODS, siempre pensamos en que solamente el alumno tiene que estar en el centro. No, también yo como persona, como docente, tengo que estar en el centro de este proyecto educativo, ¿verdad? En el cual nos escuchamos y por lo tanto nosotros aquí sí hacemos, o el Papa Francisco hace el énfasis de escuchar a las nuevas generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrigarse a la acogida, renovar la economía y la política y cuidar la casa común. Estos son los 7 compromisos que están interconectados entre sí.
¿verdad? Estos compromisos, por supuesto que hay una de las cosas que tengo que hacer énfasis en ello, que no son secuenciales, es decir, no es vamos a tomar primero el centro de la persona, y cuando nosotros terminemos, pues vamos a darle la escucha a los jóvenes. No, esto es de manera sinérgico, es decir, se van dando a la vez todos, vamos promoviendo los 7 compromisos que van siendo interconectados. Ahora, ¿cómo aterrizamos cada uno de los compromisos? Ciertamente que si he hablado de esta forma de ser circular los compromisos, de esta interconexión y de ser que los compromisos los tomamos todos a la vez, ¿verdad? Para efectos de irlos haciendo prácticos y pedagógicos y entenderlos, voy a trabajar uno por uno, pero podemos ir trabajando los 7 objetivos a la vez. Vamos a tomar el primero, persona en el centro, ¿verdad? ¿Cómo nosotros y bajar al aula, a la práctica de todos los días, el poner la persona en el centro? Lo primero que tenemos que entender es que estamos tomando a la persona, y me estoy tomando yo también como ente educativo, ¿verdad? Que tenemos que superar la fragmentación antropológica y egolátrica. Es decir, a veces pensamos que yo como docente soy el más importante, o a veces polarizamos y decimos que el alumno es el más importante. En un proceso educativo ambos somos importantes, ¿verdad? Entonces no podemos fragmentarnos, no podemos decir dejo de ser yo como docente para dar el lugar al alumno. Entonces somos personas y vamos a tomarnos desde la persona con todas nuestras capacidades, pero también con todas nuestras oportunidades que tenemos de crecimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta y no perder nunca de vista es que nosotros tenemos que trabajar en contra de la cultura del descarte. Cuando ponemos a la persona en el centro, entonces todas las personas somos valiosas y no descartamos a nadie. Hace poco me tocó hablar sobre la diversidad la neurodiversidad, ¿verdad? Los alumnos que neuronalmente tienen un proceso de aprendizaje distinto, como son los alumnos con el TDA, los alumnos autistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces tratamos a alumnos con una capacidad distinta o neurodiversos, los tratamos de manera diferente, tratamos de descartarlos o descartamos a los otros. Lo que se trata aquí es de superar la cultura del descarte, fundamentar la acción educativa en una sana visión de la persona. Todos somos personas, ¿verdad? Y haciendo emerger su especificidad y su capacidad de relación. ¿Cómo podemos hacerlo en concreto ya? El plan de acción en nuestra escuela. Bueno, por lo pronto, pues impulsar programas de acompañamiento individual que vayan más allá de lo académico. Y no me refiero a programas de acompañamiento individual en donde tengamos que decir, a ver, ya a la hora de salir de clase me quedo con 2, 3 alumnos. No, en el momento en el que estás en el aula y que un alumno requiere de tu presencia, acércate a él y obsérvalo en las cuestiones problemáticas que esté presentando, ya sean cognitivas, ya sean de comportamiento, ya sean psicológicas o sean emocionales. El acompañamiento que puedas darle 5 minutos la atención o 2 minutos la atención, ya estás acompañando personalmente a este alumno, ¿verdad? También para todos los alumnos, para todos en tu clase, puedes darte dentro de tu programa de estudio, y que no dudo que ya lo tengas marcado, lo que es una acción socioemocional, un aprendizaje emocional. En tu currículum trata de
eh, incluir lo que es el aprendizaje socioemocional. Esto no es muy difícil. Basta con que cada día, un día a la vez, vayamos aprendiendo cómo se manifiestan las diferentes emociones. A mí me llama la atención que a veces los alumnos no saben manifestar o no saben ponerle el nombre a la emoción que están viviendo. Porque preguntamos, por hacer una pregunta, preguntamos, ¿cómo te sientes? No sé. Este no sé es porque hay todo un desorden emocional. No pueden manifestar exactamente, no pueden ponerle nombre a la emoción que están viviendo porque no saben cómo se manifiesta la emoción. O a veces la emoción del desánimo la interpretan como una emoción de enojo. Cuando hay un analfabetismo emocional, es difícilmente que podamos nosotros trabajar por poner en el centro a la persona y darle el peso a la persona y la atención a la persona, la atención adecuada que necesite. Eh, por eso yo sugiero que no nos quita mucho tiempo si cada uno de los 200 días que tenemos nosotros trabajados en el aula, eh, más o menos, ¿verdad? Por los puentes y por todo lo que se pueda dar, si vamos aprendiendo el nombre de una emoción distinta y cómo se manifiesta. Cuando yo suelo dar talleres de inteligencia emocional, les pregunto yo a los participantes cuántas emociones conocen. Algunos me dicen 5, otros me dicen 10. Y yo suelo decir, son de broma, ustedes ya vieron la película Intensamente, porque ahí nos dicen 5 y luego nos dicen 10, pero de esas 10 no pasamos. Son 307 emociones, según Edward Punset y Rafael Vizquerra, 307 emociones distintas. ¿Quiénes son emociones primarias? ¿Quiénes son emociones secundarias? Pero no las conocemos y por eso no podemos ponerle nombre y por eso no podemos atender a las personas en este aprendizaje emocional y poner el acento en sus necesidades, ¿verdad? Por lo tanto, pues entonces tenemos que trabajar sobre ello también. Una propuesta, ver cuáles son las emociones y trabajarlas. Otros son los protocolos de salud mental, las redes de apoyo psicológicas para abordar una desintegración psicológica del cerebro, que vaya fuera de. Aquí es donde podríamos nosotros hacer red de apoyo para todos los alumnos que tenemos con una neurodiversidad. Ciertamente que las escuelas, nuestras escuelas son incluyentes y entonces no mandamos fuera a un alumno, no lo dejamos fuera de la escuela porque tenga TDA, pero necesita un apoyo distinto y un apoyo que pueda ayudarle a integrarse junto con el grupo, pero sabiendo que el alumno tiene una condición neuronal digna de aceptarse. Entonces, si en la escuela vamos trabajando con estas redes que se van abriendo, ¿verdad? Con redes de apoyo, entonces podríamos nosotros entender a la persona y ponerla en el centro de la persona. Estas son tres de las sugerencias que podemos llevar a cabo dentro de nuestro salón de clase para poder cumplir y llevar a la práctica con este primer compromiso que es poner al centro la persona. Vamos con el segundo. El segundo dice escuchar a las jóvenes generaciones. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que salen términos nuevos, que no entendemos, que salen retos nuevos, que hay situaciones em, que no podríamos nosotros entender? Al menos a mí me sucede, ¿eh? Yo tengo 63 años y todos los días tengo que estar aprendiendo algo porque siempre los jóvenes van cambiando algo. Entonces, nosotros tenemos que pasar de este instruir. El instruir es llevar a cabo solamente los objetivos de estudio, los planes de estudio, etcétera, a lo que es el educar.
Entonces, no hay que perder de vista que antes de transmitir conocimientos, tenemos que preparar el terreno para escuchar las heridas, las pobrezas, los talentos, los sueños, para de ahí partir. Miren, hay una dinámica, y no sé si esto vaya a sonar como a comercial, ¿verdad? O a promoción de productos. Pero voy a decirles, a mí me gusta mucho el material de Revuela Religión y de Hola Jesús, que es un material que conozco muy bien y que nuestra casa editorial lo maneja, porque para poder comenzar una clase, es decir, para instruir y pasar a la educación, se parte de un acontecimiento real. Se parte de cómo están viviendo los jóvenes el tema que vamos a manejar. Entonces, esto es bien importante porque aprendemos a escucharlos, ¿verdad? Si yo voy a hablar del tema de la amistad, pues primero empiezo a ver cómo están viviendo la amistad los jóvenes, y entonces, desde allí, desde escuchar cómo están viviendo la amistad los jóvenes, entonces ponemos y desarrollamos nuestro tema, ¿no? Eh, es también promover asambleas estudiantiles vinculantes en cada uno de nuestras escuelas, ¿verdad? Tener foros de escucha. A mí me llamó la atención que uno de nuestros colegios hace unos días me buscó una niña de 5º año de primaria, un colegio nuestro en Morelia, ¿verdad? De los que llevan nuestros materiales, y me dijo: oye, yo sé que tú sabes mucho de emociones. Voy a tener pronto un panel sobre emociones y me toca a mí hablar sobre emociones. ¿Me puedes ayudar? Me pareció sensacional porque es poner en foros de escucha contextual a los alumnos de cómo están viviendo, cómo perciben, cómo el tema que van a estudiar, cómo lo profundizan ellos y cómo lo sienten y cómo lo experimentan, que puede ser muy distinto al que nosotros, ¿verdad? Como nosotros lo vemos, lo percibimos y lo sentimos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante en cuanto a escuchar a las jóvenes generaciones. En nuestras clases podemos nosotros, antes de arrancar la clase, dar solamente el título y ver cómo lo están viviendo. Es decir, poner ante todo la experiencia del joven para que a través de la teoría que nosotros vamos a dar, iluminemos esa experiencia que los jóvenes están viviendo, ¿verdad? También hacer el codiseño de convivencia, normativas escolares creadas en conjunto, en donde nos lleven a fomentar la responsabilidad más que sobre la imposición, ¿verdad? Entonces, estos elementos, estas iniciativas o estos planes dentro del aula nos ayudarían muchísimo a escuchar a los jóvenes, a conocer su experiencia y poder nosotros desde la teoría iluminar esa experiencia para que se dé un aprendizaje mayor. Vamos con el tercer compromiso. El tercer compromiso es el promover a la mujer, ¿verdad? Este es, creo que por todos lados se nos ha invitado, tanto en las políticas públicas, ¿verdad? En los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial, se nos está invitando a promover a la mujer. Y esto es porque todavía no podemos superar los márgenes que hay de inequidad que hay entre hombres y mujeres, ¿verdad? Tanto en la participación social como en la participación laboral, también en la cuestión de la intelectualidad, y qué decir también en el aspecto espiritual, ¿verdad? Eh, Aquí, para poder nosotros profundizar un poquito más sobre este tema, el Papa Francisco nos invita en la encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad?,
a que nosotros revisemos cómo la convivencia y cómo aprender a ser hermanos todos. Podemos ir organizándonos y podemos promover o promover a las mujeres, ¿verdad? En la misma dignidad que tienen, que tenemos nosotros los hombres, ¿verdad? Para que nosotros vayamos favoreciendo una plena participación. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo dentro del salón de clase? Bueno, pues podemos nosotros, eh, a través del liderazgo del STEM, que ya hemos hablado o ya se ha hablado sobre este liderazgo, que son dentro de las tecnologías de la educación y en verdad, la creación de clubes de ciencia, de robótica y matemáticas dirigidos y promovidos activamente para alumnas, ¿verdad? Dentro de la institución, nosotros podríamos ayudar a garantizar la equidad de género, eh, en donde también si nosotros tenemos eh, sociedad de alumnos, por ejemplo, eh, ahí poder ayudar a que participen de igual manera hombres y mujeres. En lo mismo en la sociedad, perdón, los representantes de grupo, en ayudarles a las mujeres a promoverse y a entrar en una participación equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Y también la visibilidad curricular, integrar y destacar los aportes de las mujeres mexicanas de los programas de historia, de ciencia, de literatura. En México tenemos grandes mujeres que podemos llegar a conocer y sobre todo algunas mujeres que han sido, podríamos decir, galardonadas y que a lo mejor no las conocemos mucho, promover la literatura, promover aquellas acciones que las mujeres han llegado en la cuestión de las ciencias, ¿verdad? Es poner ejemplos. Y hay una situación muy importante que a mí me parece que ya la llevamos mucho a cabo, ¿verdad? Pero que no solamente podríamos dirigirlo en una fecha especial, y me estoy refiriendo a la cuestión del Día de la Madre. Nosotros respetamos mucho la figura femenina en cuanto al rol materno y lo eh, vamos, le ponemos un énfasis sobre todo el 10 de mayo, pero creo que más allá de una fecha, tendríamos que eh, darle todo el peso a las labores, a las acciones, a la injerencia, a la educación que tiene la maternidad. De igual manera, en la parte espiritual, de rescatar y resaltar la figura de María dentro de, el plan de salvación, ¿verdad? Esto pues nos ayuda pues dentro de este compromiso a irlo cumpliendo. Vamos por el cuarto. Si voy muy a prisa, ustedes me van indicando a través del chat, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, háganla y la vamos respondiendo, ¿verdad? El cuarto compromiso es responsabilizar a la familia. Aquí hay un gran trabajo que hacer por parte de todas las instituciones. Y no es que no las escuelas, los colegios, no es que no quieran tomar en cuenta a la familia. Yo pienso que a lo mejor la familia muchas veces no se deja tomar en cuenta o trata de evadir un poquito esta responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos. Por lo tanto, tenemos que trabajar con un compromiso mutuo, ¿verdad? Es una familia en la cual hay una responsabilidad mutua en cuanto desde el inicio escolar hasta finalizar el año escolar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en los colegios? Pues podemos rediseñar la escuela para padres. Aquí permítanme hacer un pequeño detalle y una sugerencia que ayuda mucho. Por ejemplo, hay materias como la formación cívica y ética, la materia como la formación religiosa, la materia como ciencias,
bueno, todas las materias, que tendrían que tener un proyecto formativo para padres de familia, un proyecto formativo espejo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a veces nosotros invitamos a nuestros alumnos a que ciertas actividades las realicen con los padres de familia, porque deseamos que el padre de familia se involucre en el aprendizaje y en el aspecto educativo de su hijo. Pero muchas veces los padres de familia no tienen pues la formación para poder acompañar a sus hijos, y menos si se habla de tecnologías, ¿no? Entonces, habría que hacer un programa espejo. ¿Qué quiere decir esto? Revisar un poquito lo que yo voy a ver en clase a lo mejor el primer mes, en alguna de las materias importantes, y después llevar a cabo una sesión con padres de familia que sea de transición de una conferencia que es pasiva, en donde nada más el padre de familia va a escuchar, a talleres interactivos y grupos de apoyo mutuo con el tema que me parece que tienen que reforzar los alumnos. Voy a hablar por ejemplo, de un tema, el tema de la responsabilidad, que es dentro de formación cívica y ética. El tema de la responsabilidad, o voy a hablar de otro tema que es importante y que está dentro de el tema de el manejo de conflictos, por ejemplo, que es importantísimo dentro de la formación curricular de los alumnos. Si yo a este tema, que me parece importante, que tengo que educar a los alumnos, hago un plan para que en la reunión de padres de familia, al final de la o al final o al inicio de la reunión de padres de familia que tengo al mes, le meto este tema con un pequeño taller de 30 y 40 minutos, entonces estoy teniendo un tema espejo de aquello que los padres de familia tienen que fomentar y tienen que involucrarse en la formación de sus hijos. Porque no es solamente responsabilidad del docente ayudarle al alumno a tener ciertas habilidades y conocimientos. Es una situación también responsable del padre de familia, ¿verdad? Eh, por lo tanto, como instituciones, me parece ahora que va a venir el nuevo ciclo escolar, me parece que como institución, si nosotros tomamos acciones en donde vamos a involucrar a los padres de familia, pues tendremos que hacer un pacto educativo con el padre de familia al momento de inscribir al alumno. Quiere decir que yo invito al padre de familia a que se comprometa a asistir a estas conferencias, talleres interactivos que yo pueda hacer y que se comprometa a darle seguimiento al alumno. Pero un compromiso no solamente palabras, sino por escrito. Así como cuando los alumnos, los padres de familia al inicio del curso firman el reglamento de la escuela, que están de acuerdo con el reglamento de la escuela, pues también tendrían que firmar un compromiso de involucrarse en temas específicos que son de formación y de aprendizaje. Pero para eso nosotros como institución tenemos que darle la herramienta, es decir, ofrecerles a los padres de familia un tipo de formación con el cual que ellos puedan responder a este compromiso que están adquiriendo, ¿verdad? Y bueno, pues también ayudarle al padre de familia a que se involucre con un voluntariado familiar en proyectos de fines de semana donde los padres e hijos trabajan juntos en beneficio de la comunidad, en beneficio del colegio, en beneficio de todos juntos. Esto es involucrar que la escuela esté en sinergia con los padres de familia y que los padres de familia se sientan identificados a la institución. Muchas veces el padre de familia no se siente identificado a la institución porque va solamente, deja, deposita a su hijo y se va. Es decir, conoce a la institución solamente de la puerta para afuera. Pero cuando se siente identificado, cuando conoce a sus docentes, cuando entra en una interacción con los proyectos educativos, por supuesto que el colegio también es suyo, lo siente como su casa. Entonces, estas acciones nos ayudan mucho, pues, para poder nosotros trabajar
en favor de esta responsabilidad al padre de familia del plan de acción de involucrar a los padres de familia. ¿Cuál es el compromiso número 5? El compromiso es abrirse a la acogida, ¿verdad? Es el llamado global. Y es abrirse a la acogida, es quitar los muros que nos dividen por diferentes causas. Hay muros que nos dividen por clases sociales, hay muros que nos dividen por ideologías, hay muros que nos dividen por religión, es decir, por creencias, por fe, hay muros que nos dividen por economía, etc. Y todo muro que divide, ciertamente que causa heridas. Entonces, nosotros cuando nos abrimos a una situación, a un encuentro global, lo que estamos procurando es curar esas heridas sociales e integrarnos todos como una sociedad. Volvemos al plan, al proyecto 1 o al compromiso 1, en donde toda persona está puesta en el centro, independientemente de creencias, independientemente de la cuestión económica, independientemente de ideologías, ¿verdad? Entonces, no tenemos que perder de vista, ¿verdad?, que tenemos que educar a la inclusión y sobre todo educar y tomar en cuenta al vulnerable. Todos los que trabajan en educación básica y que trabajan con menores de edad, todos los que trabajan con menores de edad, toda persona menor de edad es vulnerable, al igual que las personas de la tercera edad. Y me refiero a vulnerables porque tienen que depender de otros. No son autónomas ni independientes en muchos aspectos de la vida. Entonces, esto puede ayudar mucho a, bueno, el llamado global nos llama a la unificación para que nosotros podamos vivir en una sociedad sana que se mide más bien por acoger a los frágiles, a los marginados, darles esta cabida y no por las divisiones y estos muros que van dividiendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el plan de acción en nuestras escuelas? Es decir, ¿cómo podemos ver? Bueno, las instituciones tienen becas de solidaridad y esto ya es muy importante, ya es un buen inicio. Y no solamente me estoy refiriendo a las becas en las cuales estamos obligados el secretario de Educación Pública por el número de alumnos. Saben que el secretario de Educación Pública dice, tienes 500 alumnos, me das 50 becas. Y entonces hay que darle 50 becas a quienes ellos lo deciden, ¿verdad? No vamos a hablar de las becas de solidaridad a los que son vulnerables, ¿verdad? Hay que incluir una inclusión real a los alumnos con necesidades educativas especiales, que ya los he venido mencionando, ciertamente dentro de la pedagogía y de la psicología educativa, se habla de alumnos con necesidades educativas especiales a los alumnos que tienen una neurodiversidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que abrirnos también a ellos y también hacer campañas de conciencia, iniciativas estudiantiles para poder combatir el clasismo, el racismo y muy importante, el bullying y darle una atención especial a lo que es el bullying, porque tanto el buleador como el que es buleado tienen necesidad de atención. Y entonces, porque están trabajando desde heridas distintas. Entonces, esto es el compromiso 5 de abrirnos a la acogida. Y vamos con el compromiso número 6, ¿verdad? Que es renovar la economía y la política. Aquí, como docentes en educación básica inicial, en la educación primaria y secundaria, podríamos decir, pues no podemos hacer nada por renovar la economía y la política, no está a nuestro alcance, eso tendríamos que dejarlos a los universitarios que están en las escuelas de economía, en las escuelas de política, entonces, no, creo que es una acción que podemos ir viviendo todos desde la primaria, ¿verdad? Y
la empezamos a trabajar desde la idea del servir al bien común y sobre todo también desde la ética del cuidado, ¿verdad? La ética del cuidado. No tenemos que perder de vista que es formar personas dispuestas a ceder a algo y a trabajar por este bien común mediante un pacto social, superando la racionalidad. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros tomamos muy en cuenta desde el aspecto psicológico, digo, perdón, filosófico, desde el aspecto filosófico, la teoría de la justicia. Porque la teoría de la justicia desde el aspecto psicológico es muy racional. Entonces, darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, desde la racionalidad y la justicia se tiene que dar. Aquí se trata de, en cuanto a renovar la economía y la política, si nosotros vamos a trabajar por el bien común, se trata también de extenderme más allá y quitar esta situación tan cuadrada y racional y de abrir más bien a las necesidades del otro, ¿verdad? Entonces, porque la situación racional es solamente instrumental y también a veces calculadora, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una conciencia de renovar la economía y la política? Pues desde la primaria ponernos en servicio a los demás, ¿verdad? Lo que en las facultades, en la universidad y en la preparatoria se llama servicio social, creo que en la primaria tendríamos que ayudar también a que todos estamos en un servicio a otros, aplicando con ello los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Eh, Poner un poquito más en práctica la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que mucho tiene que ver para poder aterrizar todos estos retos que nosotros estamos teniendo en México o que estamos viviendo en México. Y hay una situación importante también que nos ayuda a esto, que es el emprendimiento. El emprendimiento, que no siempre el emprendimiento es con carácter económico. Sobre todo en las preparatorias, en las escuelas de negocios, se invita al emprendimiento de los alumnos de emprender algo que les retribuya económicamente. Aquí se trata del emprendimiento eh, que no me retribuye, pero que se pone al servicio además. Es decir, generar ideas con las cuales yo puedo cambiar una situación o un problema que se está viviendo en la escuela, ¿verdad? Esto se puede hacer a través de las ferias escolares, a través de modelos, pueden ser de negocios enfocados al impacto social, pero sobre todo a la cuestión de la sostenibilidad, que no solo es rentable. Entonces, esto, cuando nosotros vamos con un emprendimiento no rentable en primaria, en secundaria, que va a tener un impacto en el grupo, ¿verdad? Que va a tener un impacto en la escuela, ya estamos generando y poniendo las bases a un futuro profesionista en el cual puede ser la renovación de la economía y la política. Y por último, el compromiso 7. Nos vamos al compromiso 7, ¿verdad? Y el compromiso 7 es el cuidar la casa común. Eh, Todos estamos viviendo, y no creo que haya una entidad federativa de este país en donde no nos sintamos últimamente ahogados por el calor y en otras partecitas de la República ahogados por el agua. Estamos viviendo un cambio que no sabemos si tenemos que salir con paraguas, con abrigo o con impermeable o con ropa ligera, ¿verdad? Porque la ecología, estamos dándole un maltrato a este mundo y la ecología está en detrimento, ¿verdad? Tenemos que ayudar y tenemos que visualizar que la crisis no es solamente ambiental, es una crisis interior también y relacional. Y digo interior porque muchas veces tiene un impacto a la ecología por la cuestión de la comodidad. Entonces, cuestión de comodidad, yo
siendo tres aparatos con carga eléctrica a la vez, además de la luz eléctrica, o voy a las tortillas ya no digo con la cuestión del auto, ¿verdad? Porque pues ahorita los scooters están mucho de moda, entonces, pero generan, es decir, esta comodidad también, esta crisis interior y relacional, también está pegando a lo que es la ecología. Todo está conectado, como lo decíamos en el primer diapositiva, y debemos de cuidarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el aula? Transitar, hacer una transición energética, ¿verdad? De cambiar de la luz eléctrica a electricidad sustentable, ¿verdad? También para poder no solamente la cuestión de la energía que nos ilumina, sino también como productora de calor o de frío, ¿verdad? Eh, Poder nosotros también manejar lo que son los plásticos, los reciclables, tratar de evitarlos lo más que se pueda. Eh, Eliminar progresivamente todo el plástico del uso, tanto en la cafetería como en eventos escolares, pero también generar esto en la cuestión de casa. Todo lo que son los termos bien cuidados y bien lavados, por supuesto, tener una higiene, te genera un ahorro tremendo, pero además también cuida la ecología. Y el huerto de Laudato Si, en generar espacios verdes, cultivados por los alumnos. Llevarlos, yo recuerdo, y esto, permítanme hacer este recuerdo de los años 60, que me imagino que la mayoría de ustedes todavía no habían nacido, y estoy hablando por ahí del 66, ¿no? Antes, sí, 66, 67, ¿verdad? Cuando yo estaba en el jardín de niños, uno de los materiales que nos pedían en los útiles escolares era una regadera de plástico o de metal. ¿Y para qué? Porque teníamos un horario dentro del día para ir a regar plantas. Entonces, esta era la conciencia ecológica, o la actividad de tráete tu botecito de Gerber, de tu frasquito de Gerber o del frasquito de lo que quieras, le pones tu algodoncito y tu frijolito y vas viendo cómo va germinando, que aparte de conocer los ciclos, ¿verdad? De la germinación de las plantas, también vamos promoviendo lo que es el cuidado de las plantas, el amor que podemos tener nosotros a los espacios verdes, al cuidado de los espacios verdes, etcétera. Me parece que hay actividades en las cuales tenemos que regresar y que vamos nosotros trabajando por cuidar esta casa común, que me parece que dentro de poco no sé qué vaya a pasar con, con, con nuestras casas, lugares sin agua, lugares con mucha agua, lugares en sequías, lugares todos con alimentos transgénicos, etcétera. No sabemos hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos cuidando pues esta casa común. Vamos concluyendo, ¿verdad? Llegando a una conclusión, ¿verdad? Con estos 7 compromisos. Y aquí en este esquema que yo les pongo es la síntesis de nuestro sistema operativo. Operativo para este proyecto educativo, de este pacto educativo global, ¿verdad? Ninguno de los compromisos que acabamos a hablar opera en el vacío. Se trata de ir transformando núcleos, ¿verdad? Por ejemplo, poner el centro al alumno en el compromiso 1 tiene que irradiar hacia lo que es el aula, ¿verdad? Si nosotros somos el centro como persona individual, esto lo alargamos un poquito y lo extendemos al aula, y aquí se refuerzan mucho el compromiso 2 y 3, el objetivo 2 y 3, que es el escuchar a las nuevas generaciones y también a la promoción de la mujer. Y esto después se extiende a lo que es la comunidad escolar, es decir, a la escuela,
¿verdad? A la escuela, no solamente mi aula, sino los compromisos 4 y 5, lo que es la escuela en donde está involucrada la familia, en donde le estamos dando acogida a todas las personas y por supuesto que esto tiene que repercutir en el entorno en donde está la escuela, en la colonia, en el fraccionamiento, en la sociedad ya donde están. Y aquí es donde toca el compromiso 6 y 7. Me parece que tenemos que comenzar a trabajar con estos compromisos que van irradiando hacia afuera, ¿verdad? Y que tenemos que irlo haciendo de manera sinérgica, trabajando los 7 compromisos, los 7 objetivos, porque estos se van manifestando de esa manera, ¿verdad? Entonces, pues ahí tienen la propuesta, ¿verdad? Y para terminar y dejar para espacio para las preguntas, termino con esta frase. Vamos a construir nuestra comunidad educativa y por lo tanto el mañana exige lo mejor de hoy. Exige lo mejor de hoy. Lo que tú puedes trabajar hoy en el aula, lo que tú puedas hacer hoy en el aula con tus alumnos, será reflejo del mañana. Será lo que nosotros estemos ofreciendo en el mañana o lo que estamos preparando para mañana, ¿verdad? Esta situación que comenzamos casi como muy catastrófica de la educación, tenemos que vivirla con un optimismo, ¿verdad? Y por lo tanto, la pregunta es y queda es, ¿cuál es el primer paso de nuestra institución para encarnar este pacto? Pues esta es la aportación que puedo darles. Estoy a la atenta. No sé si tengo preguntas, Jair, si me puedes hacer favor de leerlas y yo voy dando respuesta.